Bienvenida a la serie Las mujeres que aman demasiado, basada en el libro homónimo de la doctora Robin Norwood. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4, que es la necesidad de ser necesitadas. En este capítulo, entre otras cosas, vamos a ver los orígenes del incesto, lo cual pues es muy interesante, muy devastador, muy trágico, muy denso. Espero que no te encuentres tú dentro de esta demográfica, y en dado caso de que así sea, pues yo te invito a que lo pasado, a que no permitas que eso que haya sucedido en tu pasado defina tu futuro, siga definiendo tu presente, siga definiendo tu futuro, sino te invito a que tú encuentres la manera de sacar todo eso que a ti no te corresponde cargar, de tirarlo en un lugar lejos de ti y de ser esa hermosa mujer que tú eres. En fin, vamos a ver el capítulo 4, la necesidad de ser necesitadas. La doctora Norwood postula que las mujeres que amamos demasiado, cuando crecemos, seguimos jugando los papeles que se nos asignaron al interior del núcleo familiar, de nuestra familia de origen. Y ahí aprendimos dos cosas muy importantes. En primer lugar, a negar nuestras necesidades. Y no sé si tú te sientas identificada, yo sí totalmente me siento identificada en este rubro. Y en segundo lugar, aprendimos a cuidar a los demás integrantes de la familia, aprendimos a cuidar a todos, menos a nosotras mismas. También, por otra parte, aprendimos a negar nuestro grande anhelo de que alguien nos cuide a nosotras. Y generalmente adquirimos demasiada responsabilidad a una edad muy temprana, generalmente debido a la ausencia física o emocional, ya sea del padre o de la madre. Y esto nos lleva a buscar ayudar a los demás, pero de manera compulsiva. Y obviamente nada que se hace por compulsión es sano, ni lleva ni trae buenos frutos a nuestras vidas. Y habiendo dicho esto, vamos a estudiar a Melanie y lo que ella le contó a la doctora Norwood. Melanie provenía de una familia integrada por padre, madre, un hermano mayor y un hermano y hermana menores que ella. Cuando Melanie era niña, tendría tal vez unos 8 años, 9, la madre empezó a enfermar mentalmente y fue deteriorando, fue progresivo, gradual, y llegó al punto en el que ya estaba siempre encerrada en una habitación de atrás de la casa. Melanie se encargaba de darle de comer, no sé de qué más. El papá se la vivía trabajando, trabajaba 2 turnos. Ya desde su óptica adulta, Melanie dice, sí, en parte pues por dinero, y por otra parte era para evadir a mi mamá, porque nadie quería tratar con mi mamá. El hermano mayor también se la vivía fuera de la casa, también aportaba económicamente. Y a ella le tocó el paquete de manejar las finanzas de la casa, de hacer las compras, de hacer la limpieza, de hacer la comida, de cuidar a la mamá y de ser la mamá del hermano y hermana menores que ella. Y la doctora Norwood dice que cuando la madre por alguna razón abdica su puesto, casi invariablemente la niña más grande de esa familia es la que se va a convertir en la compañera del padre. Habla también ella del tabú de tabúes, del papá de todos los tabúes, que es sentir atracción sexual por el padre o por la madre. Y entonces dice ella que como es algo tan denso, sucede a nivel subconsciente. Y entonces como no somos siquiera conscientes de que está sucediendo, pues no lo podemos tratar, no lo podemos remediar. Y en el caso de las niñas que sienten que llegado el momento de su despertar sexual, sienten atracción por el padre, entonces en muchísimos casos, dice la doctora Norwood, esto desemboca en que ellas suprimen todo deseo sexual, como quien dice, y se convierten en mujeres adultas que viven vidas libres de sexo, por aquello del tabú, de los tabúes, todo a nivel subconsciente, y no se puede manejar.
Volviendo con el caso de Melanie, también para esto ella señala lo que muchos de nosotros ya hemos oído decir, que el niño se debe de enamorar de la mamá, la niña se debe de enamorar del papá. Y como todos hemos oído a los hijos, al hijo, a la hija, decirle al padre, a la madre, ay, cuando sea grande yo me quiero casar contigo. Sin embargo, esta fantasía infantil pues no se cumple por razones obvias. Y entonces cuando el niño o la niña se hacen un poquito más grandes y se dan cuenta que no va a suceder, eso les ayuda a perder esa percepción que tienen de sí mismos como seres omnipotentes que con la fuerza del pensamiento, con su pensamiento mágico, con la intensidad de su deseo, logran que las cosas que ellos quieran sucedan. Porque pues se enamoraron de papá, se enamoraron de mamá y no se lograron casar con papá o con mamá. Y sigue casado papá con la mamá o con la esposa y también la mamá sigue casada con el esposo. Sin embargo, dice la doctora Norwood, que en los casos en los que por alguna razón la madre o el padre, pero aquí estamos hablando de la madre abdica pues, entonces la niña se convierte en compañera del padre, que es lo que le sucedió a la chica de este capítulo, a Melanie, porque finalmente, dice la doctora Norwood, Melanie superó a su mamá, Melanie fue mejor que su mamá, Melanie se quedó con su papá, Melanie le ganó al papá a su mamá. Y entonces la implicación aquí es que en el despertar sexual de Melanie en la adolescencia, pues ella ya tenía una relación muy estrecha con el papá, mejor enterró todas esas sentimientos, sensaciones nacientes, y llegado el momento en su vida adulta, pues Melanie se dedicó a vivir una vida libre de sexo, muy similar a la que había vivido con el papá. Cuando Melanie tendría unos 14 años, 15, la mamá se suicidó. Y al cabo de un par de años, cuando ella tenía 17 años, el papá se volvió a casar. Melanie lo tomó muy bien, le dio la bienvenida a esta nueva mujer a su vida familiar. Y la doctora Norwood señala que en el caso de Melanie y el papá no llegó a incesto, no llegó a nada físico, pues, pero que en muchísimos casos así es como se construyen este tipo de relaciones incestuosas. Dice ella que la niña que va creciendo, ella necesita saberse bonita a ojos del papá, necesita saberse apreciada, valorada, pero también necesita sentirse a salvo de los impulsos sexuales del papá. ¿Y cómo se logra eso? Se logra eso cuando el papá tiene una relación sólida con una mujer de la edad correcta, o sea, con la mamá, o en esta vida moderna, pues con la esposa, aunque no sea la mamá de la niña. Y entonces la niña puede recibir ese cariño, esa aprobación, esa admiración de parte del papá, de que ella se está convirtiendo ya en mujer, pero estando resguardada de la parte sexual, del deseo que pueda sentir el padre hacia ella. Y sin embargo, si el padre no tiene una relación sana con una mujer adulta de la edad correcta, entonces en algún lugar de su ser la niña intuye que en esa relación que tiene con el papá como que hay algo, hay cosas de matices sexuales, aunque ella no lo sepa verbalizar, no lo sepa reconocer, y esto lleva a lo que ya dijimos. También dice que cuando la madre abdica de su puesto, entonces se expone a la hija mayor. Generalmente, dice la doctora Norwood, casi invariablemente es a la hija mayor. La expone a que ella sea el objeto de los deseos sexuales del papá. Y bueno, aunque no lleguen a incesto, siempre va a estar consciente la hija, como ya mencioné, de que el padre tiene un especial interés en ella y que algo no anda bien en esa relación. Muchísimas veces esto la va a llevar a insensibilizarse sexualmente ya en la edad adulta. Y por tanto, la única forma en la que una mujer con este background
puede llegar a expresar amor de manera inocua, de manera segura para ella, es a través de dar afecto maternal. Volvamos con Melanie. La mamá se suicida, un par de años después el padre se vuelve a casar, ella lo toma muy bien, no llegaron a incesto físico con el papá y ella, y poco después se casa con un chavo, tiene 3 hijos con él, y el muchacho se la vive fuera de la ciudad. Está por ahí la mamá del muchacho, y entonces ella está compitiendo con la mamá del muchacho, así como en su momento compitió con su propia mamá, a quien le ganó el amor del padre. Y ella se hace cargo sola de los 3 hijos, la pasa muy mal económicamente. Aun cuando él está físicamente en la ciudad, viviendo en la casa, en los momentos en los que sí está, aún así no está. Él le pone el cuerno a ella lo sabe, y sin embargo, pues como que no le cobra mucha importancia. Y entonces lo que dice la doctora Norwood es que ella logró recrear con este esposo más o menos la vida que vivía con su papá, porque con su papá, el papá era el proveedor, el hombre, y siempre estaba ausente, el papá también, el esposo también, perdón. Ella se hacía cargo de la casa, de los niños, y acá ella se hacía cargo de la casa, de los 3 hijos. Con el papá tenía una relación como de pareja, pero sin sexo, y con el marido, que nunca estaba en casa, también tenía una relación de pareja prácticamente libre de sexo. Con el papá había otra mujer, que era la mamá, que estaba ahí encerrada en el cuarto, y con el esposo siempre hay otra mujer que está en alguna otra ciudad lejos, pero pues no le cobra a ella, Melanie, no le cobra mayor importancia al asunto. Y entonces termina la doctora Norwood en la reflexión de este capítulo, termina ella por decir, en realidad no es que, ay, pobrecita Melanie, ella es víctima, y qué mala suerte tiene, qué mal le fue en el matrimonio que le tocó. Ella lo que postula es que esa relación que tiene con el esposo le permite hacer 4 cosas. En primer lugar, ella tiene la posibilidad de cambiar a su esposo, que se llama Sean, de cambiar a Sean a través del poder de su voluntad, que ya vimos que esa es una característica de las mujeres que aman demasiado, sentir esa necesidad de cambiar a la pareja. En segundo lugar, le da a ella la oportunidad de sufrir mucho y de soportar mucho, porque para esto, dice la doctora Norwood, la mamá se suicida, queda eliminada de la escena, y entonces la fantasía infantil de quedarse con su papá se ve cumplida, y entonces Melanie es presa de toda suerte de culpa, remordimientos, etcétera, etcétera, y entonces con Sean puede sufrir a gusto, pues muy triste esto, pero puede darle rienda suelta al masoquismo para expiar las culpas que ella viene cargando por el asunto de su papá, por el asunto de su mamá. Como dije al principio, pues son temas densos y desgarradores. La tercera cosa que Melanie puede hacer estando casada con Sean es evitar la sexualidad, así como la evitó en su momento con el padre. Y por último, ella puede darle rienda suelta a su amor al cuidar y atender a una familia, y puede expresar amor de manera inocua sin tener que involucrarse sexualmente con el marido ya en la vida diaria. Y dice la doctora Norwood que Melanie y el esposo Sean se capacitaban mutuamente para seguir siendo infelices, y estaban bailando los pasos de ese baile tan conocido para ellos, tan disfuncional, tan patológico. Y entonces Melanie iba por la vida bailando, sin querer detener ese baile y llamándole a eso amor. Y hasta aquí, este es el fin del capítulo 4, la necesidad de ser necesitadas. Te agradezco mucho tu atención, gracias por acompañarme en esta serie, y espero verte en el capítulo 5. Ten muy buen día. Bye.